En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día nos lo di, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Rey de Dios, humildemente suplicamos, y tu príncipe milicia celestial arroja con su poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este video tiene como objetivo, hoy cuarto domingo de Adviento, participarles de la lectura de la oración, de la misa, de la epístola y del evangelio de este domingo. Es el cuarto domingo de Adviento, como les digo, ya prácticamente estamos arribando al grandioso misterio, el cumplimiento del misterio del nacimiento del Rey nuestro Señor, y por eso pues debemos pues meditar esta escritura sagrada. La oración de la misa de hoy, que la Iglesia pone ante el trono de la Santísima Trinidad, dice: muestra, Señor, tu poder, y ven, y socórrenos con tu gran fortaleza, para que tu misericordia, siempre propicia, se apresure a darnos graciosamente los auxilios que nuestros pecados nos retardan. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La epístola está tomada de San Pablo a los Corintios. Dice: hermanos, nos ha de considerar el hombre a los que servimos al altar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se requieren en los dispensadores es que cada cual sea hallado fiel. Por lo que a mí toca, muy poco se me da el ser juzgado por vosotros o en cualquier juicio humano, pues ni aun yo me atrevo a juzgar de mí mismo. Pues si bien no me remuerde la conciencia de cosa alguna, no por eso me tengo por justificado, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas, y descubrirá las intenciones de los corazones, y entonces cada cual será de Dios alabado. Esa es la epístola. El evangelio tomado de San Mateo, de San Lucas, capítulo 3, del 1 al 6, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconítide, siendo Lisanias tetrarca de Abilina, y bajo los príncipes de los sacerdotes Anás y Cafás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y vino por toda la región de Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos de Isaías, profeta: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, y enderezad sus senderos. Todo valle será terraplanado, y todo monte o collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados, y verá toda carne al Salvador de Dios. Eso es el evangelio de la misa de hoy, del cuarto domingo de Adviento. Vamos a detenernos en algunas frases, empezando por la epístola,
donde San Pablo dice que nos ha de considerar el hombre a los que servimos al altar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Aquí, ¿qué dice San Pablo? Que la comunidad de los fieles, ¿sí? Eso significa el hombre, ha de considerar a los que servimos al altar, ¿sí? Empezando por el Papa, por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, párrocos, y de hecho eso en la jerarquía del ministerio, como son los diáconos también, esos servimos al altar, pero también de una manera indirecta, como son las religiosas, los catequistas, y gente que de una u otra manera tiene que ver con la promoción del Evangelio, la promoción de la doctrina dentro de la comunidad. Pero aquí abiertamente pues, nos habla que tiene que ver con el altar, o sea, con el sacerdocio. Y dice, como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. La comunidad ha perdido la noción de ver en el sacerdote al ministro de Cristo y al dispensador de los misterios sagrados. Hoy en día, desgraciadamente, el sacerdocio, por ese trabajo incansable que han hecho los enemigos de Dios, de ir en la desacralización, que perdiendo lo sagrado, la noción del sagrado y ese laicismo de ir viendo las cosas de Dios cada vez más arrinconadas y sobre todo del Dios católico, porque ustedes ven que cuando se trata de promover el Dios por allá de alguna cultura indígena, de algunas prácticas de religiones extrañas, ahí sí se le da mucha reverencia y mucho respeto y tradiciones ancestrales y ese cuentico, pero cuando se trata de la Santa Fe Católica ven algo que tenga que ver con la tradición de la Iglesia, con la identidad católica, y hasta los cojos se dan sus mañas para usar sus pies para aplastar. Entonces, ¿por qué? Porque hay una desacralización de las cosas verdaderamente santas. La comunidad, los fieles, deben ver al hombre, o sea, a los que servimos al altar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. O sea, el sacerdote no es un líder social. El sacerdote es el hombre escogido por Dios para ofrecer el sacrificio de la misa y para enseñar la catequesis. Empezando por el Papa, que tiene que, como él ejerce el sumo sacerdocio, tiene que ser el modelo viviente de todo sacerdote, en la obediencia a los misterios, o sea, a la doctrina, y en la obediencia a lo que tiene que ver con el altar, que son los ritos sagrados, el respeto por las ceremonias y todo lo que tiene que ver con la liturgia. Entonces, eso es lo que se debe esperar del sacerdote, que hable de Dios, que celebre la Santa Misa con dignidad, y no solamente dignidad, sino con adoración, con veneración y con humildad. Desgraciadamente hoy en día el sacerdote que más la gente sigue es el que haga chistes, el que haga payasadas, el que diga monerías, y no es el sacerdote que celebre los misterios sagrados. No es el que exige un poquito de compostura en el templo, sino el que promueve los bailoteos, el que promueve el palmoteo, el que promueve el relajo. ¿Por qué? Porque se ha perdido, como les digo, la noción de la santidad de las cosas de Dios. Dios es santo, y el Señor dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y si la casa de Dios no es santa, pues ¿cómo se espera que vaya a salir la gente con ideas de santidad? Entonces, el hombre, o sea, la comunidad de fieles debe considerar a los que servimos en el altar como ministros de Cristo, no de otros dioses, señores, no de la Pachamama, no de los dioses de los hindúes, de los dioses de la región de no sé dónde de África, no a Alá, no a Buda, no a Dios de los judíos, no. Nosotros debemos considerar como
ministro de Cristo, y como dice San Pablo, Cristo crucificado, porque de hecho la misa, y debemos siempre tenerlo presente, es la renovación de la muerte de Cristo en la cruz. Acuerde las palabras que se las digo para que queden lapidariamente grabadas en su mente. San Pablo, que dice en los Corintios: cada vez que se reúnen para tomar el cuerpo y la sangre del Señor, anuncian su muerte. Y por eso el sacerdocio católico existe, porque existe la muerte de Cristo. Acuérdense que el sacerdote en todas las culturas, desde las culturas más retrasadas, si se puede llamar así, hasta las supuestamente más avanzadas, siempre han tenido una casta sacerdotal. ¿Y qué ha hecho esa casta sacerdotal? Ofrecer el sacrificio a las deidades, a las divinidades que esas culturas han adorado. Como dice el adagio, no hay cultura, por más antigua que sea y por más retrógrada que sea, que no tenga templos, altares y sacerdotes. Solamente la reforma protestante de Martín Lutero, que no era una reforma sino una destrucción promovida por los eternos enemigos de Dios, destruyó el sacerdocio, destruyó el altar, la piedra la molió, quemó los ornamentos y secularizó al sacerdocio. Entonces ya toda persona puede pasar a predicar y ya no hay altar sino una mesa, ya no hay sacrificio sino una cena, que fue lo que hicieron en la copia de la misa que implantaron a partir del Papa Pablo VI. Acuérdense que el Papa Pablo VI, con 6 jefes de sectas protestantes que llaman pastores protestantes, elaboraron esa misa que hoy en día pues es un culto netamente anticatólico, porque es una amalgama de protestantismo, es una amalgama de judaísmo, es una amalgama de paganismo, es una especie de sopa de letras donde todos tienen voz y voto menos Cristo nuestro Señor. Entonces, ministros de Cristo, ¿en qué sentido? Y dispensadores de los misterios, de los dogmas de la fe. Eso es lo que deben ustedes esperar de un sacerdote, que exponga los dogmas de la fe católica, el contexto, el legado, el conjunto de los dogmas. Los dogmas no son infinitos, los dogmas tienen su límite y tienen tienen un contexto limitado, no son ahí para andar especulando y especulando, que fue lo que empezaron a hacer con los dogmas. ¿Para qué? Para, como les he dicho a ustedes, terminar negando todo, negar la Trinidad. Lo hace el Papa, y yo les repito y les repito, porque es que hay que grabársele. Cuando el Papa dice yo creo en Dios pero no creo en el Dios católico, no existe Dios católico, está negando la Santísima Trinidad, negando la divinidad de Cristo cuando el Papa dice que no tiene sangre pagana, y negando la maternidad divina de María, negando inclusive la misma sustancia de Dios, las perfecciones que tiene Dios en su santísima sustancia, que es ser inalterable. Dios no se altera, y yo se los he repetido. Cuando el Papa dice que Dios cambia, la Iglesia cambia, está negando hasta lo más elemental. ¿Sí? Es como negarle al sol que da luz, que ilumina. Eso lo hizo el Papa cuando dijo que Dios cambia. Y ustedes de eso no han escuchado absolutamente nadie que proteste. Se protesta por minucias, como darle la comunión a los divorciados. Eso no es tan importante, porque si el cura no cree que Jesús es Dios, pues no consagra. Y si no consagra, Jesús no está en una hostia. Así que se la puede dar a los divorciados, a los matrimonios de las mismas parejas, se la puede dar hasta al perrito que lleva a la señora a la iglesia. Denle eso. ¿Por qué? Porque ahí no está Dios. O sea, dense en cuenta cómo los dispensadores de los misterios de Dios hoy en día no son dispensadores de los misterios de Dios, sino misterios de iniquidad, y nadie, absolutamente nadie, dice nada. Se forman escaramuzas, como les digo, que por dar la comunión a los divorciados,
Y no dicen nada porque el Papa dice que no cree en el Dios católico. ¿Cuál es más grave? ¿Qué es más grave? ¿Sí? Gravísimo, no cree en el Dios católico. Entonces, ¿qué está haciendo en el catolicismo? ¿En cuál Dios cree su majestad, su santidad? ¿Cree en el Dios de los judíos? Pues ¿por qué no se va para los judíos? No sea hipócrita, no se quede en el catolicismo. ¿Por qué? ¿Cuál Dios cree? ¿En los de los budistas? ¿Y por qué no se va de budistas? ¿Qué se queda engañando a la gente? Por favor, ¿cómo se atreve a hablar de ética? ¿Cómo se puede hablar de transparencia y de virtud cuando él está diciendo que no cree en lo que la institución que él dice que dirige no cree? Eso se llama ser farsante, es un farsante. Si yo vengo acá y les hablo a ustedes como cura y no creo en los misterios de la iglesia, pues entonces yo soy un mentiroso. Empiece por ser sincero. No creo en el Dios católico, pues yo me voy de esta religión porque esta religión, al creer en un Dios que no es el verdadero y que yo considero que es falso, yo no me puedo quedar ahí haciendo ceremonias y haciendo que rezo. O sea, ¿eso qué clase de elemento es? Entonces, dése cuenta cómo no hay dispensadores de los misterios de Dios. No hay. No se están enseñando los misterios de Dios porque se están negando y se están destruyendo los misterios de Dios. Destruyendo la divinidad del Rey, nuestro Señor Jesucristo. Se está destruyendo la maternidad divina de María. Se está destruyendo la virginidad perpetua de María. Se está destruyendo la presencia real del Rey en la Eucaristía. Como yo les decía hace tiempo, que en Estados Unidos hicieron una encuesta de cuántos católicos creían en la presencia real del Rey en la hostia, y no valía la pena siquiera hacer la anotación de quiénes, de 100 personas, 15, 16, 17 personas. O sea, dése cuenta ustedes cómo está siendo transformada esa doctrina que se llama católica en otra. ¿Por qué? Porque los ministros del altar, los que se sirven al altar, no son ministros de Cristo, son ministros del ecumenismo, donde creer en el Rey, nuestro Señor Jesucristo, es lo mismo que creer en la Pachamama, es lo mismo que creer en Buda, es lo mismo que creer en Alá. Ahí está, y perdóneme, pero la verdad hay que machacarla. Ahí está el Islam, una religión donde se unen los que creen en Abraham, islamitas, judíos y católicos. Ahí no hay ningún punto de unidad a partir de la sangre del Señor Jesucristo. Ahí no hay ningún punto de unidad a partir de la escándalo de la cruz. Como yo les he dicho a ustedes, los musulmanes abominan creer que Dios se hizo hombre. Los judíos abominan del nombre de Cristo Jesús y esperan el Cristo que ellos se han diseñado de acuerdo a su necesidad de dominio, de poder. Entonces, o sea, no hay dispensadores de los misterios de Dios, no hay absolutamente nada. Y fuera de eso, lo que hablamos sobre la Pachamama, sobre otras cosas. Cuando el Papa fue a Canadá haciendo ritos con los brujos de allá, ¿eso es fruto de un dispensador de los misterios de Cristo? No, eso no es de Cristo, no, señor. Eso es paganismo, eso es satanismo. Acuérdense lo que dice el Salmo 95. Los dioses de los paganos son demonios, Todo el que está fuera del río que forma la sangre del Rey, nuestro Señor Jesucristo, el que no beba de ese río no tiene vida, es decir, está en el reino de la muerte. Luego, todas las religiones, por más bonitas que se vean, por más templos hermosos que construyan, son religiones del diablo. Entonces, ¿qué pasa? Que los dispensadores ahora del altar, los dispensadores de los misterios de Cristo, no predican a Cristo crucificado, sino que están haciendo contubernio con las deidades de cada cultura. Dice acá San Pablo: ahora lo que se requiere en los dispensadores es que cada cual sea hallado fiel. Y precisamente es
lo que abunda hoy en día, la infidelidad, el adulterio espiritual. El obispo vive en su diócesis como un príncipe, como un rey, y más sin embargo presta la catedral para que la comunidad adore a la Pachamama. Eso se llama adulterio, yo lo he dicho a ustedes, eso es puro adulterio espiritual. El Papa, como un Dios adorado, y lo que hace es escupir a Cristo crucificado, constantemente ultrajando los misterios de la Santa Religión Católica. Un día de estos tengo que hablarles sobre el Arcángel San Rafael, la estatua que colocó el Papa en el Vaticano, que estaba con Benedicto, y supuestamente la bendijeron y la colocaron en los jardines vaticanos, donde es un San Miguel desnudo, con una cola como la de una mujer, perdone que sea así de grotesco, y pues da a entender es como si fuera un trans, digámoslo así, y está sobre un globo de bronce, y en el centro del globo hay una cinta que dice: non prevalebum adversus sean, no prevalecerán sobre ella sus enemigos. Son las palabras del Rey nuestro Señor Jesucristo hablando de la iglesia, no prevalecerán. Y resulta que la parte donde supuestamente hay una mano, pero esa mano supuestamente está taladrada por un clavo, y esa mano está sobre una lámina sobrepuesta, y en el globo figura donde arrancaron este pedacito de lámina y la pasaron a otro lado. No sé si en medio de mi corta creatividad sea capaz de explicarles a ustedes qué es lo que pasa. O sea, ellos ¿qué hicieron? Arrancaron, dan a entender que arrancaron el pedacito de lámina y la pusieron aparte para decir: non prevalemos, que no prevalecerán. Pues ya hemos prevalecido, mire, hemos arrancado lo que usted ha dicho que no prevalecerá. Pero eso es una mentira, porque ustedes saben que la iglesia, el clementísimo Rey, ha prometido que la iglesia permanecerá hasta el fin del mundo. Será un grupo pequeño, como el Dios el Señor, porque se salven algunos, aceleraré la venida. Pero la iglesia no la destruirán ni los judíos, ni la masonería, ni los musulmanes, ni el Papa con todo el trojado de cardenales y obispos y curas de las parroquias y monjas de los colegios. No podrán destruir la iglesia. Es palabra del Rey que no la destruirán. ¿Sí? Se apoderarán de los tesoros de la iglesia, de sus edificios, de sus ornamentos, de sus imágenes, todos los tesoros que se han hecho durante 2000 años, que fueron poco a poco adquiridos por los fieles, obispos, papas fieles, obispos fieles, cardenales fieles, religiosos y religiosas fieles, párrocos fieles. De eso se apoderarán, pero la iglesia en su esencia, como una santa, católica y apostólica, permanecerá hasta el fin del mundo. ¿Un puñadito? Sí, no hay duda, porque la gran mayoría apostatará, y eso está en el Evangelio. Acuérdense que, como les repito, por amor a ese grupito pequeñito, para que no vaya a perecer también, el Señor acelerará la venida. Entonces, ¿qué es lo que percibimos en todo este contubernio, en toda esta tracalada, como se dice vulgarmente, de clérigos, de obispos, de las conferencias episcopales, de todos los rectores de colegios, los superiores generales de las órdenes y las congregaciones? Una infidelidad. Por eso es que no debemos temer nosotros en coger la espada de la fe, como dice San Pablo: resista firmes con la espada de la fe,
y esperar en la clemencia de Dios. Como les he dicho, no tener miedo a alejarse de la parroquia. Aléjense, traten de formar grupos donde estudien el catecismo, donde recen el Santísimo Rosario, hagan el Vía Crucis, no sé, algo que los una como comunidad, pero aléjense de las parroquias. Hay una persona que muy a menudo la cito acá, y es que dicen, no den plata a las parroquias. Señores, los que están destruyendo la iglesia tienen toda la plata del mundo. Son los dueños de la banca, son los dueños de la industria, son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de todo lo que produce dinero. ¿Qué cosquillas va a hacerle el que usted no dé la limosna, por más que sea en la parroquia, para detener la demolición de la iglesia? No, lo que debe hacer es sálgase de ahí y no se contamine. Acuérdese lo que dice el apóstol: huya del hereje, y al hereje no le dé ni el saludo, porque en el aliento le pega la herejía, la blasfemia. Y qué más podredumbre y soportarse a un sacerdote echando sermones todos los domingos sabiendo que está en contra de Dios por estar con un falso profeta. O sea, mejor quédese, como les digo, en la casa, rezando el Santísimo Rosario, leyendo la Sagrada Escritura y pidiéndole al Señor que tarde o temprano encuentre un sacerdote católico que le ofrezca la misa verdadera y no se exponga a perder la fe. ¿Ve? Ahora lo que se requiere en los dispensadores es que cada cual sea hallado fiel. ¿Qué es lo que hoy hallamos? Infidelidad, infidelidad, infidelidad. ¿Están haciendo acaso lo que dice aquí el Evangelio que hacía San Juan, que decía lo que cumplía lo que decía el profeta Isaías? Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus senderos. Yo les decía el domingo pasado, como lo que hoy en día haciéndole es tapándole la senda, asfixiando la senda, llenándola de espinos, llenándola de profanaciones, de idolatría, de abominaciones, para que las almitas no puedan llegar a Cristo. O sea, están colocando redes, como dice el Señor, se han hecho en la puerta. En la puerta es la entrada, el que manda, que se hace en la entrada de la casa, se ha hecho en la puerta para que ni pasa ni deja pasar. Haciendo estorbo, el cura ni se santifica, ni quiere que nadie se santifique. Entonces, para eso, hermanitos, vamos a hacer hoy una misa y vamos a invocar a la Madre Tierra, porque la Madre Tierra, y para allí y para acá, eso es colocarse en la puerta. Ni pasa, adorar a Cristo, nuestro Señor, único Dios verdadero y santo, ni deja que las almas vayan a Cristo. Por lo tanto, no toquen esas puertas. Huyan de ahí, pueblo mío. No sigan esas cosas. Yo cumplo con decirles, esto cada día va de mal en peor. Y así, poco a poco, ustedes lo irán descubriendo y ya saben qué es lo que hacer. Quédense en su casa, rezando el rosario a la Virgen Santísima, haciendo el Vía Crucis, leyendo las cartas de San Pablo y mantenerse firme, pidiéndole, como le digo al Señor, con lágrimas y gemidos por la iglesia y para que les mantenga la fe y para que así puedan encontrar algún sacerdote que les dé los sacramentos y la doctrina. Yo sé lo que ustedes sufren al pensar que no tienen la misa, no tienen la confesión, pero como les decía anteriormente, es una cruz que si ustedes la llevan con amor y con esperanza y con verdadera fe, algún día el Señor se la retirará y le mandará al sacerdote, al pastor que necesita. Pero si ustedes se ponen a hacer contubernios con el diablo, Dios ni siquiera recibe sus oraciones ni le interesa nada lo que ustedes hagan. Porque lo que se requiere a los dispensadores es que cada cual sea hallado fiel
y esos dispensadores no están siendo fieles, como les digo, no están enseñando los misterios de Cristo, están con los dioses de los demonios, no están predicando la virtud, sino cosas abominables y sucias, inmundas, no solamente predicándolas, sino inclusive haciéndolas. Entonces, hermanos, acuérdese que lo que dice el apóstol, que lo que se necesita, se requiere de los dispensadores, es que cada cual sea hallado fiel, fiel al único Rey bendito y eterno, que es nuestro Rey y Señor Jesucristo. Es que somos católicos, hermanos. Al ser católicos, viene con nosotros en la fe en Jesucristo, no en la Pachamama, no en Buda, no en Alá, no en el Dios de los no sé qué, no. Nosotros somos católicos y toda la santidad la esperamos de ese santísimo nombre, Cristo nuestro Señor. Que Dios la Santísima Virgen nos ayude a mantener la fe católica, los encomiendo en la Santa Misa todos los días y pues que en todo Dios sea glorificado.